En el libro de Daniel encontraremos fidelidad extrema. La historia explicada con animales asombrosos. Tronos y juicios. Un futuro esperanzador. Daniel, profecías para hoy. Cuán grande es que Dios nos ha dejado profecías asombrosas, amigos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nos sentimos gozosos de poder otra vez estar aquí juntos estudiando la palabra de Dios y siguiendo adelante con el libro de Daniel. El tema de hoy es un poco diferente, como ya nos daremos cuenta enseguida, en el sentido de que nos vamos a ocupar mucho estudiar acerca de Jesús, el poderoso Salvador. Pero recordemos que ese poderoso Salvador también es Miguel, ese ángel poderoso, como es mencionado en la palabra de Dios, que está en el conflicto enorme para que nosotros podamos heredar la vida eterna. Y cada vez que Dios dio una revelación, el autor del pecado obró en forma intensiva. Allí, conflicto cósmico centrado en nuestro planeta. En nuestro planeta se centra todo el enorme conflicto, mientras el universo contempla el drama de lo que es el desarrollo del pecado. Y Dios quiera bendecirnos, quiere acompañarnos para que podamos entender bien lo que hoy vamos a estudiar. El título dice así, Alicia. El gran conflicto en este mundo para que Daniel no entienda. Bueno, un conflicto para que Daniel no entienda. ¿Y que de quién habrá sido el opositor? El autor del pecado, por supuesto. No quería que Daniel entendiese la profecía. No quería que Daniel pudiese comprender realmente las profecías que estamos viendo y, por supuesto, por eso allí vamos a ver la narración bíblica ahora de estos acontecimientos. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Solo Dios podía darle a Daniel la inteligencia. Recordemos esto. Solo Dios podía actuar en ese tremendo conflicto para que Daniel entendiese, para que pudiese escribir y para que pudiese transmitir las verdades eternas que nosotros tenemos para hoy y estamos entendiendo porque vamos a llegar hasta el fin de la historia. Y aún él mismo también vivió parte de los momentos dramáticos de la historia como ya conocemos, aunque estaba en el cautiverio. Ahora bien, continúa diciendo así. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Impresionante, 3 semanas. Daniel estuvo en ayuno y oración. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Estuvo buscando a Dios en forma especial. ¿Para qué? Para que la inteligencia realmente la pudiese tener, para encontrarse con el autor de la vida, para que cuando el ángel de paso viniera, él pudiera entender. Él oraba intensivamente por sus pecados, por el pecado de Israel. Él imploraba la protección de Dios y el perdón de Dios, porque de lo contrario él sabía que de ninguna manera podría entender las cosas de Dios. ¿Entendemos nosotros las cosas de esta manera? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Mientras estudiamos las profecías enormes que este gran profeta de Dios dio para que abarcase hasta el fin de la historia cuando Jesús regrese. Cuán grande es poder tener, cuánto agradecimiento a Dios deberíamos tener por lo que acabamos de leer, ¿verdad? Y estudiar. Vamos ahora al versículo 4. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel, y alcé mis ojos y miré. He aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Esas palabras elocuentes que allí aparecen, estremecedoras en realidad, ¿a qué nos hacen acordar? Al autor de la vida, a Cristo nuestro Salvador. Por supuesto, estamos allí ubicados muchos siglos antes que Cristo viniese a este mundo. Ahora bien, allí su cuerpo era como berilo. Notaron su rostro como un relámpago. Los pies resplandecían, sus piernas resplandecían de gloria, una gloria inmensa.
era Cristo el que estaba allí, porque en realidad ese conflicto fue tan enorme que el autor de la vida tuvo que acercarse para que realmente el ángel Gabriel pudiese revelar a Daniel las grandes cosas que Dios dejó para nuestra bendición y para nuestra salvación. Juan ve a Jesús de una forma parecida, similar. Vamos a leer allí en Apocalipsis capítulo 1, versículos 13 al 16. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora lo ve a Jesús, por supuesto, después de la resurrección, muchos siglos después. Allí estaba en Patmos Juan y observa el santuario celestial. Observa a ese amable Salvador con el cual él había compartido la vida esos años con los cuales estuvo con Jesús, ¿verdad?, en este mundo. Y allí estaba en el cautiverio Juan, habían pasado casi 100 años en el sufrimiento y sus hermanos discípulos habían muerto casi todos. Y leamos los textos siguientes. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Ahí estamos en lo estridente de Dios. Estamos contemplando el mismo Salvador, nuestro amado Salvador, pero ahora, por supuesto, después de la resurrección, en gloria en el santuario celestial, en el lugar santo. Pero eso es todo, tenemos que recordar para que podamos ir entendiendo. Continuamos leyendo. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Allí está el rostro de Cristo, como el sol cuando resplandece en su fuerza. Juan ve ese cuadro, inclusive no puede soportarlo. Cristo lo fortalece para que él pueda realmente entender y ver, ¿verdad? Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, dice, tenía en su diestra 7 estrellas y por supuesto él se ocupa de la iglesia. Ya vimos, él se ocupa especialmente de su pueblo, de su iglesia en esta tierra, hasta cuando finalmente lleguemos a la patria celestial y de a través de todos los siglos, los millones que Jesús ganó por su sangre se encuentren para nunca más separarse. Cuán admirable es este pensamiento. Cuando llegó el tiempo profético, Cristo mismo vino ahora personalmente a buscarnos. Esto nos cuesta entender. Primero vimos la gloria, porque el capítulo 10 de Daniel comienza en forma esplendorosa. Cristo mismo está allí hablando en forma como es. Y ahora se haría el Hijo del Hombre, que nosotros entendemos, que vino a este mundo, que nació de la Virgen María y que vino para pagar la deuda eterna que el hombre tenía que realmente gustar. Nosotros somos hermanos de Jesús y lo seremos por una eternidad. Era el único camino para que tú y yo heredemos la vida eterna, heredemos la salvación. Por eso en Filipenses 2, el apóstol San Pablo se esfuerza y explica de esta manera la grandiosidad del amor de Jesús. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ustedes notaron, ¿verdad? Allí está hablando y estando en la condición de hombre, está hablando ya cuando Cristo desciende. Para él ya era una rebaja muy grande, pensemos en estos términos. Realmente ser un hombre, pero no solamente si se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, recalca todavía. Jesús fue tratado más que cualquier ser humano habría de ser tratado. Él pagó la mayor deuda que el hombre había causado, de la deuda del pecado, ¿verdad? Ahora continúa diciendo: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Una expresión enorme para que todo el universo, en otras palabras, adore por los siglos de los siglos. ¿A quién? A aquel que nos rescató. Cuán grande es el amor de Dios. Cuán grande es el amor. Claro, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Pero ese es un texto que podríamos hoy hablar todo el tiempo que tenemos, hablar acerca de ello. Significó nada menos que la personalidad, o sea, el ser eterno, Cristo, el autor del Hijo, se hiciese ahora humano, naciera como nació, participase de la naturaleza humana y, por supuesto, es entregarse una muerte eterna, una muerte que si somos fieles nunca llegaremos a Él.
Vamos a morir temporalmente si Jesús no viene pronto, pero eso no significa nada. Ya hablamos varias veces de esto. Nada, en el día de la resurrección lo recuperaremos todo. Y viviremos con Jesús para siempre. Será la compañía que más cerca habrá de acompañar a Jesús, el autor de la vida. Él nos ama y nos amó eternamente. Ahora continúa diciendo lo siguiente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es notorio porque es lo opuesto de Satanás. Satanás quería ser igual a ¿quién? A Dios. Así comenzó la envidia en los cielos, los celos. Y es aquí que el autor del pecado, ¿verdad?, deseaba ser como Dios. Y comenzó todo el conflicto que ya conocemos. No sabemos cuánto tiempo duró hasta que terminó en la guerra enorme y Satanás y sus ángeles, la tercera parte de los ángeles de Dios, fueron expulsados de los cielos, que son los demonios de hoy, ¿verdad?, que serán destruidos en el lago de fuego al final. Dios quiera que tengamos el sentir de Cristo Jesús, tal cual dice el apóstol Pablo. Podamos sacar de nuestro ser la desgracia del pecado. Por supuesto que será completado en el día de la resurrección, pero tenemos que pensar que nuestro sentir debe cambiar. Nuestro deseo profundo cada día debe ser semejante a Jesús, a aquel que nos amó para siempre y por la eternidad. Allí habla así de esta forma. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Recalcamos esto a fin de que quede grabado en nuestra mente. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. A ver, ¿cómo comenzó el pecado ahora en nuestra tierra? El hombre desobediente. Eva desobedeció, Adán desobedeció, entró el pecado y hoy es un mundo de rebelión y de desobediencia a Dios. Pero los que le aman, aprenderemos a obedecer a Cristo. Los que amamos realmente podremos sentir la voz de Dios, podremos ser guiados por la profecía de paso. Podremos entender Daniel 10, 11 y 12 que nos restan, ¿verdad? Tan importantes, extremadamente importantes. Estamos llegando a ese momento tan especial que tenemos que encontrarnos en estos días. Mientras analizamos la palabra de Dios para prepararnos para la obra enorme que tenemos que realizar en esta tierra. El versículo 9 agrega así del apóstol Pablo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¡Qué grande! Cuando el universo entero vea, ¿y por qué va a alabar el universo entero? ¿Por qué todos los seres creados, los mundos que nunca pecaron, los millones de ángeles que nunca pecaron, que hoy observan el final del conflicto con asombro? La naturaleza del pecado fue desenmascarada, y ya veremos enseguidita eso, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero lo notable es que nosotros tenemos que también participar de lo que significa y ver la desgracia del pecado y amar a Dios de tal manera que nunca jamás lo abandonemos. Eso significa la conversión, entregarnos a Jesús, nuestro amado Salvador. Victoria contundente sobre el pecado. Este texto es hermoso, el de Colosenses capítulo 12, verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Cristo estaba ensangrentado, cuando la cruz del Calvario estaba con esa sangre purpurina, cuando goteaba al pie de la cruz la sangre de Jesús, estaba hablando a todos los seres creados, al hombre, y algunos no significó absolutamente nada y se revolcaban y se burlaban, pero es aquí que el universo temblaba, el universo que nunca pecó, lloraba al ver a Cristo morir de semejante forma, y cruel muerte y terrible, como recién leíamos y el apóstol Pablo recalca, ¿verdad? Cuán grande es Dios, cuánto nos ama el Todopoderoso. Conflicto cósmico ahora centrado, por eso está centrado en nuestro planeta, porque este planeta tiene que ser rescatado en forma total, y cuando Jesús regrese terminará cuando Él haga todas las cosas nuevas, por supuesto. Pero antes de eso, nuestra mente, nuestro cerebro debe ser transformado por la gloria de Dios. Somos cuerpos mortales, en la resurrección el Señor nos va a sacar inmortales, pero recordemos que lo único que Dios no puede cambiar es nuestro deseo, nuestra intención, nuestra decisión. La decisión es voluntad nuestra, del hombre.
Allí en San Mateo se narra de la siguiente forma la muerte de Cristo. Y desde la hora sexta, el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Acerca de la hora novena, 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sintió la angustia de la soledad. Sintió la angustia de la soledad más profunda. Jesús sentía que Dios lo había abandonado. Estaba totalmente separado de Dios. Esa agonía tremenda tiene que gustar el pecador rebelde que se rebeló contra Dios antes de ser destruido. Dios quiera, mi apreciado amigo, que nunca lleguemos a esa experiencia. Porque Cristo dio su vida y gustó la hiel amarga de lo que es morir por el pecado en la muerte eterna. Ustedes notan lo que dice allí, es impresionante. Allí estuvo Jesús. Su jadeante al respirar se fue haciendo cada vez más rápido hasta que llegó el momento de la muerte. Pero el dolor más profundo era mental, de su lucha mental contra las huestes satánicas que estaban en torno a la cruz del Calvario. Y ya la profecía lo decía de esta manera, porque la palabra de Dios entera es profética, de manera que no solamente el libro de Daniel que estamos estudiando es profético, sino que realmente hoy estamos estudiando a Jesús dentro de la profecía, porque Él es el que reveló esa profecía a Daniel. Ahora leemos allí. Ocurrió en el tiempo profético exacto. ¿Cómo fue la muerte de Cristo? De manera que ocurrió exacto, en el momento exacto del cumplimiento de la profecía. Ya vimos algo días pasados acerca de esto. Pero hoy vamos a repasar algunos conceptos y, por supuesto, vamos a entender un poco mejor. Después de las 62 semanas, se quitará la vida del Mesías, y no por él mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. En otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Nos acordamos de ese cuadro, que ya vamos a repasar enseguida, pero 7 semanas se tardarían en reedificar allí muchas las murallas, el templo, etc. Después vendrían las 62 semanas más, y Cristo aparecería como el Mesías príncipe en las aguas bautismales. Y todavía la Biblia recalcaba que en la última semana de las 70 dedicadas a Israel, Jesús, a la mitad de la semana, y dice clarito, a la mitad de la semana Cristo moriría. Y coincidía con la Pascua inclusive. De manera que no había cómo equivocarse. Si el pueblo contemporáneo de Cristo lo abandonó y lo crucificó, no habrá excusa alguna en el día del tribunal de Dios. No habrá. Como nosotros tampoco tendremos excusas, porque al estudiar la palabra de Dios es imposible tener excusas ante el Todopoderoso. Por eso, en otra semana, o sea, la última semana, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, dice el texto, ¿qué pasaría? Cesaría el sacrificio y la ofrenda. Millones de corderos habían muerto hasta ese momento, para indicar que Jesús tendría que morir por el hombre, porque no hay salvación sin la muerte, ¿verdad? En el año 457 a.C. fue dada la orden por Artajerjes, como ya vimos, y comienzan ya a contarse los 2300 años. Pasan 7 semanas o 49 años, como dice la profecía, y recién decíamos, la reconstrucción, aquellos que volvieron al lugar donde, que habían sido repatriados hacia Babilonia, volvieron y comenzaron la obra, aquellos hombres de Dios. 62 semanas más, 434 años más pasarían hasta que el autor de la vida, o el Mesías, fuese ungido allí en las aguas bautismales. ¡Qué hermoso! El momento cuando el Espíritu Santo en forma especial capacita a Cristo para luchar en el tremendo conflicto que el autor del pecado habría de tener con él para vencer, porque Satanás trataba de vencer. Pero gracias a Dios que el Señor habría de vencer, porque así fue, ¿verdad? Ahí vemos ahora en forma gráfica, realmente, lo que la Biblia decía. En el año 27 Jesús fue bautizado. En el 31 murió, a la mitad de esa última semana, la semana 70. Y en el año 34 se reunió el concilio de Jerusalén. Ese mismo concilio que se había reunido para torturar, digo así, porque no puede de otra forma, al Hijo de Dios. Qué terrible es esto, pensar en esto. Y se reunió ahora, ¿para qué? Para ver qué podían hacer para
frenar la forma en que el Evangelio de Cristo y un Cristo resucitado iba avanzando y avanzando en forma enérgica. Y el concilio decidió apedrear y matar a todo aquel que confesase que Jesús era el Cristo. Y Esteban fue crucificado, fue muerto a pedradas por eso. Por eso el apóstol Pablo se convirtió al ver, después cuando en el camino a Damasco se encuentra con Jesús, etcétera, etcétera, ya conocemos. Es impresionante esto, impresionante en gran manera. El pueblo de Dios desechó a Cristo, la nación elegida por Dios para llevar el mensaje a un mundo entero. Que no nos pase a nosotros eso, mis apreciados amigos, porque de lo contrario, ¿de qué valdría? A la mitad de la semana, Cristo murió. Israel fue condenada y desechada por Dios, no como individuos, no nos confundamos. Jesús, por supuesto, Él les perdona en forma individual. Pero el alto honor que Israel tenía para llevar el mensaje de Dios a un mundo entero, es aquí que terminó en ese momento. Y por eso, mis amigos, cuando miramos a la Jerusalén contemporánea, nada tiene que ver con la salvación ya, absolutamente nada. A la mitad de la semana. El Salmos, casi 1000 años antes, 900 años y algo, antes de que Cristo viniese a este mundo, Salmo 22, el verso 1 dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de mi clamor? Cristo clamaba en la cruz del Calvario, como leíamos recién en los Evangelios. No estaba solo, sin embargo, Él sentía la soledad enorme de haberse apartado para siempre, y el pensamiento que lo torturaba, del autor del pecado, que lo torturaba y decía: si tú te entregas por el hombre, nunca más serás uno con Dios. Te vas a perder para siempre, no hay nada que hacerle, no hay otra. ¿Dónde está tu pueblo? Mira cómo te entregaron. Mira cómo muchos dispararon, los discípulos nos encontraron muy cerca, todos habían huido, era un drama realmente. Pero Jesús se mantenía por la fe solamente en el Padre Eterno. Aquel que había realmente decidido también junto con Él entregarse para que nosotros podamos heredar la vida eterna. 4000 años antes de la cruz del Calvario, Adán y Eva, al salir de aquel hogar feliz, por el pecado, por causa de la desobediencia, sin embargo reciben un consuelo. ¿Qué consuelo? El consuelo que solo Jesús puede darnos. Por eso Cristo mismo le habla a nuestros padres. Vamos a leer un poquitito allí el Génesis. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Si hizo túnicas de pieles, era porque realmente estaba simbolizando el corderito que fue muerto en ese momento, ¿verdad? Para indicar a Adán y a Eva que Cristo tomaría el lugar del hombre para que ellos pudiesen volver un día. Y si ellos se arrepentían, si ellos se entregaban en las manos de Dios, el Señor perdonaría sus pecados y perdonaría también el pecado de su descendencia, para que un día podamos ser salvos y heredar la vida eterna para siempre. De manera que el corderito que era ofrecido, así como estamos viendo en la pantalla, ¿verdad?, ¿qué simbolizaba? Jesús, que moriría por nuestras transgresiones, el que se hizo hombre para morir por nosotros, la predicción de su dramática agonía, aún con milenios de anticipación. El salmista en el Salmo 22 decía: como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Esto lo encontramos, por supuesto, en los evangelios, el cumplimiento. Cristo mismo fue guiado por la profecía en ese momento. Él sabía que la profecía decía esto. Él sintió que su paladar, que su lengua estaba seca totalmente, y por supuesto por la sangre que caía y caía cada vez más. Cristo se acercaba a la muerte, pero ahora confiaba en su Padre. Satanás trataba de vencerlo y no pudo vencerlo. Cristo, y ya la Biblia lo anunciaba casi 1000 años antes, aún los sufrimientos de Cristo que estamos leyendo. Continúa diciendo: porque perros me han rodeado y me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Qué texto es este? Porque perros me han rodeado. El Señor habla en forma figurada de la forma animal en que el hombre, por supuesto poseído por los demonios, había de actuar en ese momento.
¿Acaso no decían, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos en ti? Y se hincaban con una rodilla y se burlaban de Jesús. De manera que él estaba viendo el cumplimiento de lo que él mismo había estudiado en este mundo acá y su madre misma le había enseñado allí en su hogar. Todo conjugaba en forma exacta. Era el Redentor del mundo, aunque no sentía en ese momento la presencia del Padre, porque estaba pagando las cuitas y el dolor de la muerte eterna, para que yo hoy pueda gustar de lo que es la salvación y lo que es la vida eterna. El verso 17 agrega: Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Bueno, ahora Jesús dice esto, pero saben que él nunca pudo ver eso. ¿Por qué no lo vio? Porque ese texto se cumplió cuando ya Cristo estaba muerto. Cuando Cristo murió y exhaló el Espíritu, como leíamos recién, y Cristo entregó su vida, la tierra tembló, las rocas se partieron, porque el autor de la vida estaba muriendo en la cruz del Calvario. Pero mis amigos, cuando llegó el soldado romano desesperado, se levantó del temblor enorme y se levanta del suelo, toma el centurión la barra de acero para terminar con su vida, le quebró las piernas a un ladrón, al otro ladrón que estaba a su lado, pero llega Jesús y ve que no, ya había muerto. Fue una muerte sobrenatural, completamente, y se convence que fue así realmente. Una muerte sobrenatural. Cristo murió por nuestras transgresiones, lo que quitó su vida realmente. ¿Qué quitó su vida? ¿Se desangró Jesús? ¿Fue por causa de la pérdida de sangre? ¿Por qué murió Jesús en la cruz del Calvario? Nada menos que podamos ahora ver muchos siglos antes al profeta Isaías, lo que profetizaba acerca de Jesús, nuestro amado Salvador, allí en Isaías 53, y dice así: Sin embargo, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¡Qué claridad de la profecía! Sin embargo, Él llevó nuestras, ¿qué? Enfermedades, la enfermedad del pecado, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros, dice, le tuvimos por azotado y por herido de Dios. Ahí el profeta está mirando aún a su propio pueblo en la forma tremenda y dramática, porque cuando el hombre se entrega en las manos de Satanás, puede llegar a situaciones que uno no puede entender, escapa de nuestra mente. Y por supuesto se convierte igual que los demonios, haciendo cosas horrendas como los demonios, decía también la profecía. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. De manera que en este mundo de pecado, de miseria y dolor podemos tener una paz que sobrepuja todo entendimiento. Es una paz interior. En primer lugar, una seguridad del perdón de nuestros pecados si acudimos a Jesús y le pedimos el perdón que corresponde cuando nos equivocamos en la vida. Por supuesto, también tener la paz de la vida eterna. Eso es lo que dice Jesús. ¿Por qué? Porque Él murió por nuestras transgresiones. Estamos destinados a una eternidad, a menos que nosotros, por nuestra conducta infiel y desobediente, elijamos otra cosa. Cuán bueno es Jesús, cuán admirable es su amor. Y el profeta continuaba diciendo: Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino, pero el Eterno cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Yo podría decirlo así en el lenguaje actual: cada uno se hizo su iglesia, cada uno se fue por su lugar, cada uno eligió una manera de servir a Dios como se le ocurrió. Por supuesto que eso no significa salvación, no tiene nada que ver con el camino de Dios. El camino de Dios es una sola cosa, es un camino. Y por ese camino que exigía la muerte eterna, Cristo se entregó por nuestras transgresiones. Es lo que dice la profecía, ¿verdad? Eso lo decía con todo que... Pero el Eterno cargó el pecado de todos nosotros. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Eso fue lo que quitó su vida allí en el Gólgota cruel. El grito que estremeció los cielos y la tierra. Nos referimos hace instantes a Él, pero ahora leamos. Entonces Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, exhaló el espíritu. En eso el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros de muchos santos que habían muerto y volvieron a la vida. Después que Jesús resucitó y salido de los sepulcros, fueron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Estos textos son conmovedores realmente, porque allí dice cuando Jesús, habiendo
otra vez exhaló el Espíritu, se entregó su vida en las manos del Padre, porque Él la entregó voluntariamente. Y aquí las rocas temblaron, la naturaleza entera estaba trastornada. Dios permitió que eso ocurriera, por supuesto, para que entendieran, y muchos entendieron y se convirtieron pocos días después, cuando el apóstol Pedro predicó, etcétera, miles aceptaron a Jesús. Pero lo notable es, por eso la resurrección es imposible negarla. ¿Por qué? Claro que la resurrección de Cristo es negada por los rebeldes de Dios. Y muchos niegan que Cristo resucitó, pero saben que no se puede negar. Hasta aún los historiadores que no son cristianos narran y hablan de aquel que salió de la tumba. Es impresionante. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió sin cometer pecados. Resucitó, como dice la palabra de Dios, con poder y gloria, cuando llegó el momento de resucitar. ¿Y saben? Por eso allí la palabra de Dios dice con toda nitidez, ¿y quiénes resucitaron juntos? Muchos de aquellos que habían dormido. Las primicias, como es mencionado en la palabra de Dios, ya estaba dicho esto. Y ellos se levantaron para testificar, así como nosotros tenemos que hacer hoy, enseñar la palabra de Dios. Y testificaron. Qué tremendo habrá sido para Caifás, para Anás, para Pilato mismo, encontrarse repentinamente con alguno de esos hombres que el Señor resucitó en su resurrección, cuando Él resucitó, para que ahora dieran testimonio de que Cristo había salido de la tumba. Nadie pudo negar a Jesús. Pero saben, por eso Pilato, al llegar a comprender el horror de lo que él mismo había causado, se quitó la vida. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que Jesús era el Mesías, pero había cambiado un trono por la vida, en lugar de la vida eterna, de un amado Salvador, porque a él le fue dada luz y entendimiento mientras él estaba condenando al Hijo de Dios. Su propia esposa le había dicho, no tengas nada que ver con la sangre de este justo, pero desgraciadamente ustedes saben en qué terminó. Hay un cántico maravilloso que mientras estamos estudiando el tema vamos a escuchar todos atentamente, y dice así: Ataron las dos manos de Jesús el Salvador, lo llevan a prisión así, se atreven a humillarlo sin consideración, crucifican al Señor y Rey. Pudo llamar para librarse ángeles santos, más de 10,000. Pudo llamar para librarse. Mas su vida dio por ti, por mí. De espinas de dolor coronan a Jesús, se burlan del buen Redentor, lo hieren y maltratan
mas él todo sufrió. En la cruz el Salvador murió. Pudo llamar para librarse ángeles santos, más de 10,000. Pudo llamar para librarse, mas su vida dio por ti, por mí. Cristo padeció para que nosotros podamos ser salvos, para que podamos heredar la vida eterna y para que podamos estar con Él para siempre. ¿No fue tremendo esto? Dos tipos de personas, pusimos dos por colocar simplemente. Miraban o estaban presentes cuando Jesús murió. Los que conocían las profecías, pero más la reputación, las cosas de esta vida. ¿Qué dice allí el pasaje? Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchas señales, y si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y quitarán nuestro santuario y nuestra nación. Entonces Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni os dais cuenta de que conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Qué palabras más terribles por el líder del pueblo de Dios de aquellos días. Tremendas, inclusive estaba cumpliendo la profecía, lo que estaba diciendo, ¿verdad? Porque en el conflicto entre el bien y el mal, Cristo estaba salvando a la humanidad entera. Pero es tremendo. El razonamiento de Él mismo, aún en su rebelión, cumplió la profecía de Dios. Dios es un Dios de amor. Dios nos ama mucho y Él quiere vernos en la eternidad y quiere vivir con nosotros para siempre. Para eso nos creó. Nunca pienses otra cosa, pero el autor del pecado también es terrible, no quiere que vivamos para siempre. Pero hubo hombres sinceros que estaban allí en torno a la cruz del Calvario. Por supuesto, uno de ellos era José de Arimatea. Leamos. Un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo, no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Bueno, acá habla claramente de José de Arimatea. Había estado en el concilio que condenó a Cristo. Pero cuando llegó el momento de votar, diríamos en el lenguaje de levantar la mano, él negó simplemente. Él no se apartó y no estaba de acuerdo con eso. Que cuando estuvo cerca de la cruz entendió bien qué es lo que pasaba. Entendió que Cristo era su poderoso Salvador. La profecía decía que en realidad Cristo sería sepultado entre los ricos. Los que le seguían no eran ricos. Los discípulos no eran ricos. Pero he aquí que el hombre más rico que había fue a pedir el cuerpo a Pilato, el cuerpo de Jesús, y ni Pilato se atrevió a negárselo, porque ese hombre era José de Arimatea, un hombre de mucha influencia de aquellos días. Por eso dice así la palabra de Dios. Un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo, no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pidió el cuerpo de Jesús para ser sepultado en una tumba, la mejor que se podía construir en sus días. Y se cumplió la palabra de Dios.
Claramente se cumplió, porque las cosas de Dios son así. Isaías capítulo 53 del verso 9, el profeta escribió muchos siglos antes de la muerte de Cristo y decía: Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. hasta ese acto se cumplió, ese detalle, porque Dios dio las profecías para que el hombre tenga fe, para que en este negro mundo de pecado levantemos nuestra vista y podamos entender que más allá de las negras nubes del terror del pecado, reina aquel que vino a morir por nosotros y pronto regresará para darnos una vida nueva y una vida eterna. Se cumplió. Jesús fue sepultado en la tumba más regia de aquellos días. Y se cumplió así la palabra de Dios. La gloriosa mañana de la resurrección está asegurada para todo aquel que realmente cree en Él. La más gloriosa mañana de todas. Porque Cristo triunfó para que llegue esa gloriosa mañana. Por eso, en Oseas, el profeta Oseas capítulo 6 dice lo siguiente: Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. no puede haber más esa actitud. Porque de acuerdo al cómputo hebreo, Cristo resucitó exactamente al tercer día, a la primera hora del domingo, diciendo así de esta manera, ¿verdad? Porque fue, y con Él resucitaron también algunas tumbas que habían sido abiertas, porque Dios había designado, y aquí que testificaron de la resurrección de Jesús. De manera que está clarito, nos dará vida. ¿Aceptas esa vida? ¿Estarás en la gloriosa mañana de la resurrección? Porque el pertenecer a esa gloriosa mañana de la resurrección tiene mucho más que ver que con una religión. Aún con entender los mandamientos de Dios, aún con guardar el sábado, aún con muchas cosas de estas, tiene que ver con la vivencia de Cristo en nuestra vida. El que vive en Cristo en esta vida, cuando Cristo regrese en poder y gloria, las tumbas se abrirán en un instante. No importa cuánto tiempo haya sido que moriste o murió aquel fiel de Dios. En esa gloriosa mañana, el pueblo de Dios se levantará en victoria para gozar de una eternidad. La más gloriosa de todas las mañanas será nuestra, será tuya realmente. Que Dios nos abra nuestra mente y hable a nuestro corazón el Espíritu de Dios para que podamos entender las cosas. Por eso vemos allí la profecía de los 2300 años. En el año 70 Jerusalén fue arrasada, por supuesto porque ellos no aceptaron a Jesús ni quisieron hacer la voluntad de Dios. Fin de la gracia para Israel. Las 70 semanas habían terminado allí en el año 34. Habían decidido entregar a la madre del maestro. El mensaje ahora fue llevado a los gentiles. Y tal cual decía la palabra de Dios, si los que tienen que predicar y llevar el mensaje callan, las piedras hablarán. Fue así, porque el más rebelde de todos, Saulo de Tarso, se convirtió y fue enviado a los gentiles a predicar el mensaje de la vida eterna. Vamos a leer los textos ahora. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Bueno, el reino de los cielos fue quitada de esa nación elegida por Dios, que ahora está llena de bombas simplemente, y bomba atómica todavía. ¡Qué tragedia! Lejos de Dios. Aceptemos la gracia de Cristo, nuestro amado Salvador. Saulo de Tarso escuchó la voz poderosa de aquel Miguel que estamos estudiando en el libro de Daniel, que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Realmente Saulo era fiel, era un hijo de Dios porque era fiel, pero estaba equivocado totalmente, había aceptado todas las doctrinas que le enseñaban allí los fariseos, de manera que empezó a razonar, tuvo más o menos unos 3, otros dicen 5 días, hasta para arrepentirse del pecado y convertirse en el amado apóstol San Pablo, aquel hombre que estremeció la tierra con el evangelio de un Cristo resucitado. ¿Qué dice allí Hechos 22:17? Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. O sea, una visión. ¿Y qué pasa allí? ¿Qué dice allí el texto que sigue? Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. El apóstol Pablo fue enviado a los gentiles a predicar. Y llevó el mensaje eterno y miles se convirtieron y fueron fieles.
Por supuesto que el diablo no se quedó quieto y empezó la persecución, como en el libro de Daniel la encontramos. Y como en el Apocalipsis también dice, por 1260 años después, había de perseguir en el nombre de Cristo un poder religioso que también tenemos que ver más de cerca. ¿Cuál será nuestra decisión en el día de hoy? ¿Cuál es nuestra decisión realmente? Allí leemos una cita que muchas veces yo he pensado en esto. Es importante creer en la palabra de Dios y actuar de acuerdo a ella enseguida, mientras los ángeles están esperando para obrar en nuestro favor. Los ángeles malos están siempre listos para disputar todo paso hacia adelante. La guerra está centrada en nuestro planeta y el escenario de ese conflicto eres tú y yo. Es aquí que tenemos que actuar, ni bien Jesús triunfa en nuestra mente, debemos actuar, debemos tener fe como Cristo tuvo para vencer al pecado y sobre todo el laodicense que descrito en la palabra de Dios que es tibio, ni una cosa ni la otra. Debe despertar para cumplir la profecía que aún estamos estudiando estos días en el libro de Daniel. Por eso era menester estudiar la vida de Jesús nuevamente, repasarla, para entender aquel Miguel poderoso que vamos a ver ahora en los días que vienen en una forma extraordinaria. Continúa diciendo lo siguiente allí en Patriarcas y Profetas 4:48. Y cuando la providencia de Dios manda a sus hijos que avancen, cuando Él está dispuesto a hacer grandes cosas para ellos, Satanás los tienta a que desagraden al Señor por su vacilación y tardanza. Trata de encender un espíritu de contienda y de despertar murmuraciones o incredulidad, a fin de privarlos de las bendiciones que Dios desea otorgarles. Entonces, ¿qué pecados, yo les pregunto, son los que están atrasando la obra de Dios? De acuerdo a la profecía, estamos viendo un tiempo de gracia adicional. Pero no sea amigo mío, hermano en Cristo Jesús. No sea que nosotros mismos estemos repitiendo la historia de Israel, del antiguo Israel. De manera que tenemos que entender, si la obra de Dios y el mensaje de los tres ángeles debe ser predicado ahora, entendamos, y siguiendo la profecía ahora en el libro de Daniel, entendamos que la historia fue aclarada en forma total hasta llegar al final del conflicto. Pero nosotros estamos dispuestos a hacer lo que tenemos que hacer. Estamos dispuestos a hacer lo que hicieron aquellos que se levantaron de la tumba para testificar. Vamos a testificar que Cristo vuelve pronto. Vamos a testificar en los poderes opositores a la voluntad de Dios, las religiones que se oponen a la voluntad de Dios. Estamos dispuestos, de lo contrario, nunca heredaremos el reino de Dios. Es claro. Y el momento de despertar es ahora, mientras escuchas el tema. ¿Qué dice la cita? Si Dios nos convence, debes arrodillarte y pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, ayúdame, porque yo tengo que hacer una obra. Daniel oró así a Dios. Estamos dispuestos a cumplir esto que estamos viendo allí en la pantalla. Oramos como Daniel oró. ¿Se acuerdan de los 21 días que recién leíamos? Ayunamos como ayunó Daniel mientras suplicaba para el entendimiento. Estamos nosotros suplicando para que la lluvia tardía también descienda y llegue la mañana gloriosa de la resurrección, cuando el autor de la vida regrese para darnos la vida eterna. Oh, mi apreciado amigo, no cambiemos una muerte eterna por la vida eterna. No cambiemos un lago de fuego por lo que es gozar para siempre en un mundo eterno con Jesús, los santos ángeles y los mundos que nunca cayeron. Palabras de Gabriel a Daniel. Ahora volvemos allá a leer un poco. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. De manera que ahí Gabriel, el ángel Gabriel, le explica a Daniel, la tardanza fue causada por la lucha, por el conflicto, y realmente el príncipe de la vida tuvo que ayudarme. Leamos la palabra de Dios. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. A ver, qué palabras las del ángel Gabriel. Ese ángel glorioso, el más glorioso de todos, el que ocupa el lugar que Lucifer ocupaba una vez, antes del pecado. ¿Saben? Miguel dice, vuestro príncipe, exclama el ángel, mi príncipe también. Es el que tuvo que luchar junto a mí, porque yo no podía vencer. Tan terrible era la lucha contra el autor del pecado. Amigo mío, tenemos que entender esta verdad sublime y eterna en el día de hoy.
Sin Cristo no podemos hacer nada. Sin Cristo jamás podremos vencer en esta tierra. Sin Cristo no podremos jamás vencer y dejar de ser laodicenses. ¿Te acuerdas de los textos de la Odisea? ¿Qué dice la palabra de Dios? Por cuanto eres tibio, ni frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero termina diciendo, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Sentimos el clamor de Jesús. Ese Miguel que es nombrado aquí. Sentimos realmente el clamor de aquel que todavía intercede en el santuario celestial para ser nuestro poderoso Salvador y Redentor. Por eso la Biblia dice, allí en Apocalipsis 3:21, ¿qué dice? Al que venciere así como yo he vencido. Habla de Cristo allí. Tendremos que nosotros vencer hoy y hacer la obra que tenemos que hacer si podemos heredar la vida eterna y llegar a ser salvos. Palabras de Miguel a nosotros. Vemos en la pantalla en letras grandes. ¿Por qué? Palabras de Miguel a nosotros. Claro que sí. Continúa diciendo. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Allí aparece Cristo en una visión, en una forma impresionante otra vez. Y eso fue revelado al pueblo de Dios para la hora del fin, justamente, para que 1844 en adelante fuese comprendido con toda nitidez. Por eso esa profecía de los 2300 días tiene gran significado, lo que está en el libro de Daniel. Y estamos leyendo. Y ahora Juan, el apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis, y se une con Daniel en realidad, porque uno y el otro se unen en una forma perfecta para que el pueblo de Dios entienda las verdades eternas. ¿Cuántos hablan del Apocalipsis con terror? ¡Qué desgracia! El diablo ha hecho cualquier cosa y las hará hasta cuando Cristo regrese. Pero amigo mío, entendamos el lenguaje del cielo. Ustedes notaron allí que tenía un librito abierto. ¿Y cuál era el librito abierto que tenía? El libro de Daniel, justamente. El libro que fue cerrado, porque Daniel 12:4, yo no lo puse aquí, hoy simplemente dice, el ángel le ordena a Daniel que cierre, simplemente cierre una parte de la revelación, porque la ciencia se aumentará luego, dice, cuando llegue el tiempo. Daniel, eso no es para tus días. Es la frase que se repite constantemente. ¿Es para quién? Para Rubén, cuando viva la hora del fin. Para ti, amigo mío, que estás delante de la pantalla. Es para nosotros que estamos aquí emitiendo este programa, amigo mío. Es hora de volver a Dios como nunca antes, porque sin la presencia de Miguel en nuestra vida, no podremos de ninguna manera hacer la obra que hicieron los discípulos, los santos apóstoles y los grandes hombres de Dios a través de las edades. Así es la lucha y el conflicto entre el bien y el mal. Recordemos que realmente en el libro de Daniel se encontraba una verdad escondida y que luego fue aclarada profundamente. No es el día de hoy estudiarla con nitidez, pero que fue aclarada con toda nitidez, porque Dios no ha dejado nada oculto. Y el pueblo de Dios, aunque había pasado por un terrible zarandeo, siguió adelante con las cosas eternas y con las cosas de Dios. Ese ángel que es eterno porque jura por sí mismo, leamos. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, y como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Sabes? Este pasaje me está diciendo a mí en forma personal. Cuando realmente el libro de Daniel sea abierto y lo comprendas y lo entiendas como de veras debes entenderlo. En otras palabras, al finalizar los 2300 años, 1844, ¿verdad? Ya no hay más tiempo profético. Aquellos que agregan tiempos proféticos después de 1844 no están haciendo la voluntad de Dios. Algunos siguen cosas que no están reveladas y tal vez que puede y tal vez que acá y tal vez que allá. No, es claro, el tiempo ahora es un tiempo adicional de gracia
y que la determina en gran manera el pueblo de Dios. Claro que tiene su límite, pero es corto, breve. El Señor dice: hijo mío, haz la obra que tienes que hacer, porque de lo contrario te vas a perder para siempre. Por lo tanto, lo que debe apurar nuestros pies, lo que debe hoy hablar en nuestra mente es el Espíritu Santo a través de nuestra lengua, guiados por la lluvia tardía para hacer las obras de Dios, antes que el tiempo se termine para siempre. Porque el tiempo no será más, el tiempo profético, está hablando allí la palabra de Dios. O sea, no hay una profecía que llegue más allá de 1844. No hay un tiempo de fechas, de manera que entendamos. Satanás lucharía contra el remanente. Y por supuesto, esa fue la obra de Satanás siempre. En Apocalipsis 12 leemos: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Acá hay una profecía muy grande en Daniel capítulo 12, ¿verdad? El versículo 15 y 16 es impresionante. La serpiente arrojó, es una figura enorme, o sea, un río, y el río en la palabra de Dios es símbolo de que de pueblos, muchedumbres y lenguas. En Apocalipsis lo aclara muy bien. De manera que ahí está hablando, Satanás lucharía durante esa Edad Media en forma atroz y terrible. Y desde que Cristo vino al mundo, viene de luchar de esa forma. Siempre luchó contra el pueblo de Dios, pero no podría vencer. Porque poderoso es aquel que murió por nuestras transgresiones. Poderoso es aquel Miguel, del cual abrimos y comenzamos a entender más de cerca en el día de hoy. El versículo 17 agrega: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces el dragón se va a hacer guerra ¿contra quién? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Recién hemos leído varias citas inspiradas por Dios, porque el espíritu de profecía es inspirado por Dios. Y el que no entiende y no cree estas cosas está perdido también. Está claro en la palabra de Dios. Ahora tenemos que ser fieles y confiar realmente en aquel que vino a rescatarnos de la transgresión, del pecado, de tantas cosas horrendas que solamente podemos nosotros captar cuando nos entregamos a Jesús y nos entregamos en sus manos y captamos el amor insondable de Dios, el amor que tiene que ver con la vida eterna. Nosotros en esta hora del fin. De manera que el texto final está hablando exclusivamente de los que realmente proclamamos la segunda venida de Cristo, creemos en la venida de Cristo, tal vez trabajamos por ella, pero estamos entregados para hacer las obras enormes que tiene que hacer el hombre en esta hora, porque sin la lluvia tardía no va a venir Jesús, amigo mío. Es necesario que esto debe ocurrir, pero ¿sabes? El tiempo se termina. Si tú no quieres, como pasó en el Antiguo Testamento, las piedras hablarán, tal cual decía la palabra de Dios. Jesús nos llama al fin del tiempo profético. ¿Y qué dice? Cada alma que Cristo ha rescatado está llamada a trabajar en su nombre para la salvación de los perdidos. Esta obra había sido descuidada en Israel. ¿No es descuidada hoy día por los que profesan ser los seguidores de Cristo? Bueno, aquí está claro, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué se perdió Israel? ¿Porque no entendía los mandamientos de Dios? No. Porque no hizo lo que tenía que hacer. Porque no trabajó para el cielo. Y yo podría decir hoy, ¿por qué no difundió los mensajes que estamos que difundir a través de los links o trabajar por las almas que no conocen que hay vida eterna y que pronto Cristo regresa? Por lo tanto, esa es nuestra labor y tiene que ver con la salvación y la vida eterna. Jesús al despedirse de los discípulos, ¿se acuerdan de ese día? Por tanto, id y predicad el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podríamos narrar todo esto. Esto fue descuidado ¿por quién? Por Israel. ¿Haremos nosotros lo mismo? Tal cual dice la cita allí, leamos ahora. Tenemos tan solo un breve tiempo para apresurar la guerra. Entonces vendrá Cristo y esta escena de rebelión terminará. Entonces ya habremos realizado nuestros últimos esfuerzos para trabajar junto con Cristo en el avance de su reino. La cita es demasiado clara para explicarla. Esa es la verdad. Por lo tanto, mi apreciado amigo, debemos despertar a la hora en la cual vivimos y también a la salvación en Cristo Jesús, para que podamos realizar y ver el poder de Dios, porque la proclamación del Evangelio será derramado a raudales por el poder de Cristo
que tiene en sus manos todas las cosas. ¿Qué haremos en esta hora? Vamos a orar especialmente, pidiendo al Señor que Él sea nuestro auxilio y que de veras podamos cumplir con el mensaje de Dios, no solamente entender el libro de Daniel, sino ir más allá, sino participar de una entrega como Cristo se entregó por nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias porque tú nos amas, gracias porque tú viniste para salvarnos. Te rogamos que tú nos ayudes, a mí y a los que están delante de la pantalla, y a todos los que estamos aquí. Ayúdanos a heredar la patria eterna porque estamos en las puertas mismas de un mundo venidero. Te lo suplicamos todo en el precioso nombre de Cristo, nuestro poderoso Salvador. Amén. Que Dios nos bendiga y nos guarde en mi sincera oración.